En el bloque anterior estábamos discutiendo acerca del tope salarial, el tope a los aumentos salariales y todo esto en el marco de la imposibilidad de que el gobierno tome deuda. Esto también afecta, entre otras cosas, a la situación de la obra social de OSEP, tema que profundizamos con vos, Marcelo. Bueno, muchas gracias, Sofía. Exactamente, podríamos decir que todo lo que hace a la situación económica de la provincia afecta a todos los estamentos públicos y, por qué no, en sí, la economía a nivel general. Por eso nos está acompañando el senador Jorge Palero. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Él es senador de la provincia de la Unión Cívica Radical y vamos a hablar, entre otras cosas, del tema de la OSEP. Pero antes que nada, senador, quiero que escuche la palabra del diputado Luis Francisco, que es el titular de la Comisión de Salud, a propósito de la obra social. ¿Puede ser? Con todo gusto. Lo escuchamos. En realidad no tiene sustento para hacerlo porque nunca ha habido ningún tipo de escarceo para darle información que se solicitara en el ámbito legislativo. Yo personalmente he gestionado pedidos de informes de la UCR con respecto a la OSEP. Está a disposición, ha ido el ministro, ha ido el titular de la OSEP en reuniones en conjunto que se han hecho con las comisiones de salud de ambas cámaras y se le ha dado y se le ha brindado toda la información. Es más, en la última reunión donde estuvo el presidente, el doctor Recabarre, se llevó en manos 2 pedidos de informes de la Cámara de Diputados, de la reunión se hacían senadores, para contestársela. Así que todo lo que ellos necesiten está a su disposición, como lo ha estado siempre. Claro que no está claro cuál es la intencionalidad de todo esto. Si la intención es, como yo entiendo, que es colaborar con los OSEP, entre paréntesis, en un panorama que no es el real del que se está planteando, bienvenido sea. Y más si se han aprendido los errores que se cometieron cuando les tocó administrar a ellos la obra social. Téngase en cuenta que cuando administraron la obra social, en el año 2005-2006, la obra social acusaba un déficit muy importante. Está todo debidamente documentado a través de los medios. Siempre digo que el archivo, no hay nadie que resista a los archivos. Y en aquel momento, cuando la OSEP tenía un presupuesto de 214 millones de pesos, la deuda el déficit que salió a plantear quien comandaba en ese momento la OSEP, que es Marcelino Iglesias, era de 40 millones de pesos, estábamos hablando de un 20%. Por supuesto que ahora ni remotamente hablamos de eso. El problema en realidad se ha interpretado mal. Cuando se elabora el presupuesto del 2014, el área contable advierte que se tienen que tomar recaudos porque hay gastos que se han ido desarrollando a través de nuevos paradigmas, de nuevas realidades que tiene la salud, que tienen una proyección importante. Es una canasta de cosas. Voy a citar un solo ejemplo simplemente, pero hay mucho más, por supuesto, que es el tema de la discapacidad. Cuando la provincia adhiere a la Ley de Discapacidad Nacional, esto significa una erogación de recursos que se ha hecho 10 veces más de lo que era. La obra social en ese entonces, cuando se adhiere a la ley nacional, tenía aproximadamente en cartera y en atención entre 500 y 700 afiliados. Hoy ese número está en los 7.000. Se ha ido aumentando casi algebraicamente la incidencia del recurso que hay que aplicar para atender. Acá no está en discusión que hay que atender a los discapacitados bajo ningún punto de vista. Bueno, ahí estaba el diputado Luis Francisco explicando un poco desde su punto de vista por qué no hace falta y no es necesaria una comisión para investigar justamente la situación de la OSEP, que es un poco lo que ustedes han pedido desde el radicalismo, senador. Sí, no solamente lo pedimos, sino que fue aprobado ayer, porque previamente a tomar esta decisión se lo invitó al ministro del área, el doctor Rovi, quien amablemente fue. Quiero explicarle que la Comisión de Salud, que está presidida por la señora Bianchinelli, hay un excelente nivel de convivencia política. Esto no es buscar ventajas, la salud es uno de los temas que hay que dejar afuera de cualquier discusión política partidaria, porque se está tratando precisamente del bien más preciado que tenemos los seres humanos, nuestra familia, nuestros seres queridos, y bueno, esto hay que sacarlo absolutamente de la discusión política, pero sí hay que ver qué es lo que se está haciendo bien, lo que está haciendo mal, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que no. El ministro planteó
algunos cambios que tenía pensado implementar con respecto a las atenciones primarias que se hacen sobre todo en la periferia de los grandes hospitales o en la periferia de la provincia, donde estábamos en alguna falta, que había que trabajar mucho en eso. Y cuando llegó el tema de los OSEP, el mismo ministro nos mostró su preocupación, nos dijo que el OSEP tenía una deuda de 240 millones de pesos y que estaba perdiendo 10 millones de pesos por mes. Ante las declaraciones del propio ministro de Salud, la comisión invitó al presidente del directorio del OSEP, al doctor Recabarren, quien también muy amablemente acudió a la comisión, y preguntado sobre las afirmaciones del ministro, bueno, nos dijo que el tema no era así, que la obra social había tenido un superávit de 60 millones de pesos en el año 2012, que había tenido cerca de la mitad en el año 2013 de superávit, y que este año, si bien tenía algunos pequeños atrasos, esperaba terminar equilibrado. Entonces hay una contradicción. Entonces ahí dijimos, acá algo no está bien. Lo que dice uno es totalmente distinto, no es que había 5 millones de pesos de diferencia. Había una diferencia muy grande. Debo decir que la disposición de tanto de los otros miembros de la comisión como del mismo presidente de la OSEP fue muy amplia. Tanto es así que ayer por unanimidad el Senado aprobó que la Comisión de Educación se aboque a la investigación del tema de la OSEP. Y bueno, lo empezamos a hacer a partir de la semana que viene, tomando todas las áreas, desde los recursos humanos, porque hay que ver por qué hay 1000 empleados más en los OSEP, cosa que no dijo recién el diputado. En los últimos 5 años ha aumentado la planta en 1000. Si usted me dice 1000 sobre 100.000, no, en 1000 sobre 3.500 total, es decir, aumentó 33% la planta. Y esto lo pagan todos, los mendocinos y los afiliados. Porque no solamente a los afiliados les descuentan, sino que el gobierno de la provincia también tiene que poner su parte de contribución patronal, y dentro de esa contribución patronal todos los mendocinos estamos aportando para que el gobierno lo pueda pagar. Y los OSEP están pensando también en recortar determinados servicios que queremos discutirlos con ellos, saber qué costos tienen, cómo son. Vamos a ver también la parte de compras, a ver si se está comprando en buenas condiciones. Sabemos que de legalidad no hay ningún problema porque no he visto por lo menos observaciones del Tribunal de Cuentas, pero usted puede comprar absolutamente legal, pero caro. Claro. Y puede pagar sobreprecios, cosas claro, así. Dice usted. Puede pagar por una jeringa 4 veces lo que vale, o puede pagar por una unidad de suero. Bueno, no digo que sea este el caso, pero sí lo vamos a analizar todas las cosas que se compran. ¿Tiene un tiempo establecido la comisión para investigar? No tiene tiempo establecido y hemos quedado dentro de la comisión que vamos a ir llevando resultados parciales y poniéndolos a disposición de la opinión pública y por supuesto conversarlo con el directorio de OSEP a ver de qué forma se puede hacer un plan para que estas cosas no pasen. Bien. Usted mencionaba los costos que esto acarrea a la provincia, ¿no? Como patrón justamente por el tema de los aportes a la obra social también en sí mismo. Es decir, estamos hablando también de los problemas económicos en general. Como presidente de la Comisión de Economía aprovecho y le pregunto la discusión que se está dando en torno también del endeudamiento, ¿no? El gobierno anticipa que con este fallo de la Corte sobre la ley de contabilidad, de la cautelar, no peligran las obras, inclusive hasta puede haber despidos en las empresas que van a hacer esas obras, digamos, un panorama bastante complejo, pero ustedes del radicalismo opinan totalmente lo contrario. Sí, yo creo que hay un exceso muy grande por parte del gobierno. Quiero llevarle tranquilidad a los mendocinos que solamente hay un problema de administración. No es menor, pero hay un problema de administración. El presupuesto de la provincia está aproximadamente en 33.000 millones de pesos. El ministro de Hacienda primero pidió 1.700 millones de pesos de préstamo y ahora ha dicho que con 1.200 o 1.300 millones se arreglaría. Bueno, está el año más cerca de la terminalidad, ¿no? Sí, pero si efectivamente no hubiera podido pagar, hubiera acumulado deuda. Sí. La economía del Estado es exactamente igual que la economía de las empresas y que la economía familiares. Si usted hubiera dejado de comer 6 meses, lo entiendo, de que no necesitaría, pero no dejó de comer.
no dejó de atender los hospitales, es decir, realmente hubiera crecido la deuda, sino que fue un gesto para poder bajarlo. Si 1.000 millones o 1.200 millones son el inconveniente que tiene el gobierno, por el cual dice que no hace obra pública, que va a tener problemas para pagar los sueldos, que va a tener problemas para que los hospitales tengan los elementos y los insumos que tienen que tener, que va a tener problemas de infraestructura escolar, evidentemente también acá hay un dato que no cierra. O no son 1.000 millones, o están amenazando para poder conseguirlo. Es decir, ¿usted cree que puede ser mayor el déficit? No, yo creo que al contrario, que es el 3%, y que acá el gobernador lamentablemente se ha puesto en un capricho, porque el 3% del presupuesto, cada uno en su familia, ajustando pequeños gastos que puede no hacerlos, y si no le gusta la palabra ajustar, achicando, cuidando, haciendo un plan de austeridad familiar, ni siquiera un plan muy fuerte de austeridad familiar. Usted puede sacar un 5% de los gastos que hace. Y bueno, ¿como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, analicemos el crecimiento del personal. Hay una baja vegetativa dentro del Estado, entre aquellos que dejan de trabajar o los que se jubilan. Piense que los maestros se jubilan más antes con de edad lo temprana. habitual. Bueno, también hay gente que se enferma, fallece, cambia de trabajo. Piense que está aproximadamente entre 2.500 y 3.000, depende del año, a veces un poquito más. En los 7 años de gobierno tendríamos 20.000 personas menos trabajando en el Estado. ¿Y sabe qué? Tenemos 30.000 más. O sea que cubrimos los 20.000 que se fueron y nombraron 30.000 más. Entonces después, claro, y no alcanza. Si usted en su casa, en vez de tener una persona que le ayude en las tareas del hogar a su señora, cada vez que llega encuentra que hay otra persona nueva. Por supuesto que uno le va a cortar el pasto, la otra le va a hacer la comida, la otra le va a planchar. Ahora, ¿de dónde son esos empleados? ¿No son médicos, no son docentes? Y no sabemos quiénes son. Sabemos que ha crecido muchísimo el tema de, sí, en el Ministerio de Educación, en lo que es en la parte educativa ha crecido muchísimo el tema de los celadores. Hay un crecimiento terrible y tenemos denuncias de algunas escuelas donde hay más celadores que maestros. Que maestros, claro. Forman parte de las negociaciones y todas estas cosas que no debieran ocurrir. Pero si usted realmente ve que estamos pasando por el momento económico que está pasando en la Argentina, por el momento económico que está pasando en la provincia, donde la agroindustria está pasándola muy mal, tanto en la parte vitivinícola como en la parte de fruta, donde ve que no hay otras alternativas más que el turismo, algo que entre de regalías, y yo tengo que tratar de ver un plan de austeridad porque no me alcanza el dinero. Si usted dejó de percibir un premio en su trabajo y estaba acostumbrado a salir a comer con su familia y darse un gusto una vez por mes, y bueno, deberá hacerlo una vez cada 2 meses, pero no se va a ir a endeudar para un gasto corriente. ¿Qué es lo que le estamos diciendo al gobierno? No se endeuden en un gasto corriente. Ahora bien, si hay una obra para realizar, si hay una ruta, un dique, si hay un hospital, si hay lo que haya que hacer, que esté lo suficientemente bien licitado, sin sobreprecios y demás, y que haga falta un préstamo, los primeros que vamos a estar al lado para firmarlo vamos a ser nosotros. Senador, muchísimas gracias. Al contrario. Gracias por haber venido. Bien. Continuamos con vos, Sofía.